Bueno, vamos a estudiar a unas de las distribuciones más interesantes y más importantes que la vida pudo darnos de alguna forma como herramienta de trabajo. Y es la distribución normal, o le decimos también la distribución de Gauss. La distribución de Gauss o la distribución normal, de alguna forma lo que hace es explicarnos cualquier comportamiento que ocurre en la vida de cualquiera y que de alguna forma puede ser común. Común en el sentido de que le va a pasar lo mismo a cualquiera de ustedes como a su Dios que soy yo. Bueno, entonces, por ejemplo, si consideramos que nosotros nacemos, después vamos creciendo, nos portamos bien, nos portamos como santos y todo lo demás, va a ir ocurriendo de esa forma. Va a llegar un tope en donde yo voy a, de alguna forma, tener mi gloria absoluta. Y después empezamos a decaer. ¿Por qué decaemos? Por la naturaleza misma. Y se hace en relación a un gráfico que le decimos, así como les dije, campana de Gauss. Entonces, la campana de Gauss está hecha de esta forma. Después le voy a mostrar bien en la hojita para que entiendan cómo se da de alguna forma esta relación. Bueno, entonces va a ser de esta forma. Esta campana de Gauss es una campana que implica que debajo de la campana está lo que nosotros le llamamos probabilidad. O sea, ¿qué significa eso? Que este viene a ser mi eje X y este viene a ser mi eje Y en el plano cartesiano. Obviamente solamente utilizamos el primer y segundo cuadrante. Aquí tenemos el 0. Este es el 0. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Esta tiene una característica que me dice que la curva va hasta el infinito positivo y la curva va hasta el infinito negativo, derecha e izquierda. La curva es asintótica, significa que no le corta al eje X en ningún punto. Este permanece allá, tiende a cero, este tiende a cero hacia el negativo. Ahora bien, ¿qué es lo que representa esto? Y si yo digo esta X viene a ser la variable que estamos considerando. Por ejemplo, no sé, por decirlo, lanzar una moneda, ir a un lugar en donde hay semáforo y empezar a registrar cuántos vehículos pasa de una hora a otra hora, lo que sea. Entonces recrea la variable aleatoria que estamos considerando en el fenómeno. Y la Y viene a ser nuestra variable dependiente, así como le conocemos como tal. Bueno, ¿qué implica esto? Así como les dije, tiene probabilidad asociada a ella. Si yo voy a considerar, por ejemplo, y quiero saber, por decirlo, no sé, de 1 hasta 5, yo tengo 20 muestras, ¿y cuál es la probabilidad de que 5 de esas muestras responda a una situación X, por decirlo? Entonces voy a usar esta curva para determinar eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Y voy a usar una tabla, esa tabla Z que les ubiqué o les coloqué ahí en la plataforma, que enseguida les voy a mostrar también cómo se usa. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Obviamente, como es una distribución, tiene una formulita que le da origen. Una formulita en el sentido de, como es una función, entonces obviamente tiene que tener una forma para expresar. Así como veníamos ya utilizando P de X igual a X, esta X viene a ser la variable aleatoria que consideramos en el fenómeno, y la X viene a ser cuánto tomamos de la muestra. Si tenemos N20, N30, N40 o lo que sea, y cuánto tomamos. Y la distribución o el modelo es esta. 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrado. Sigma cuadrado viene a ser nuestra varianza poblacional por E elevado a la cuánto. Sus micrófonos.
e elevado a la menos, menos x menos mu. X viene a ser la variable aleatoria que estamos considerando, menos mu. Mu viene a ser nuestra media poblacional. Todo esto está elevado al cuadrado. Todo esto está elevado al cuadrado. ¿Sobre cuánto? Sobre 2 sigma cuadrado. Imagínense el tipo Gauss, que fue el que formó esa campanita para que encuentre de alguna forma. O sea, él ya sabía cómo era el gráfico, ya sabía que se comportaba de esta forma. Y así como les decía, acá por ejemplo nacemos, vamos creciendo, llegamos en un momento en donde nos realizamos como persona, lo que sea, profesionalmente, personalmente o lo que sea, y después empezamos otra vez, ¡tarán! Y acá nos vamos para esperando la muerte, por decirlo. Si estamos estudiando lo mismo, empezamos preescolar, primaria, secundaria, ahora ustedes cuando tengan su título, este es el momento máximo, por decirlo. Y después empieza otra vez algunos nomás ya van a estudiar, otros ni ya van a estudiar. Entonces, en los extremos, ¿qué ocurre? En los extremos ocurre que tenemos valores atípicos o valores muy pequeños. Si nosotros consideramos que esto también viene a ser el reflejo de lo que habíamos usado para cuando decíamos que la muestra era simétrica o no, yo puedo decir que es lo mismo. ¿Se acuerdan que yo ya empezaba a hablar de la muestra es normal, entonces significa que la población es normal y todo lo que sea? Eso me estaba diciendo de que se comportaba de esta forma. Entonces, el comportamiento de esta gráfica viene en función a esto. Si yo quiero saber, por ejemplo, no sé, por decirlo, de 0 a 1, quiero saber cuánto es la probabilidad. Como estamos diciendo que esta es una curva de probabilidad, entonces yo quiero saber de 1, o sea, de 0 a 1, ¿cuánto es esta probabilidad asociada acá? Como ya tengo mi función, entonces lo que tendría que hacer es, como es área, entonces va a ser el área de una integral definida. ¿Por qué? Porque tengo mis límites de integración de 0 a 1. ¿De cuánto? De toda esta operación multiplicada por de x. Fíjense. ¿Y dónde tengo la x? Y la x está en el exponente de e. Si vamos a usar alguna formulita para tratar de integrar, por ejemplo, todo este chirimbolo acá adentro, esto va a ser una cosa de locos. Obviamente se hace, pero nosotros no vamos a hacer eso porque no estamos estudiando para ser estadísticos o para ser matemáticos. Nosotros sí alguna vez tuvimos que estudiar y tuvimos que hacer experimentos para ver si efectivamente esto de alguna forma se podía usar para cualquier fenómeno. Y sí, efectivamente se usa para cualquier fenómeno. Toda esa distribución que nosotros vimos anteriormente, la distribución binomial, la distribución de Poisson, la distribución chi cuadrada, la distribución t de Student y todo lo demás, bueno, nosotros no vimos chi ni t, pero vimos ya binomial y ya vimos también Poisson. Esos yo puedo aproximar también a esta curva. Y se le dice la aproximación a la curva normal. Entonces, todas las distribuciones, sean para variables discretas o continuas, yo puedo aproximar y eso implica que yo puedo recrear o puedo de alguna forma utilizar lo que me da como herramienta la distribución normal o la distribución de Gauss. Bueno, entonces, así como les dije, nosotros no vamos a integrar, vamos a usar esa tabla que tenemos en la hojita, en la tarea de la semana que nos corresponde ahora. Ahora bien, acabo de decirles que esta X viene a ser cualquier variable que nosotros estamos estudiando. Como esas variables tienen unidades de medida, ¿qué ocurre? Yo necesito sacar y necesito que sea adimensional. O sea, necesito que no tenga ninguna unidad de medida, ni kilogramos, ni metros, ni edad, ni dólares o lo que sea. Entonces lo que hacemos es estandarizar o tipificar a la variable. Y para eso vamos a utilizar esta, que es Z. No es la Z que estudiamos nosotros en análisis matemático. La Z viene a ser la tipificación de la variable X. Tipificar significa eso que acabo de decirles, el de sacarle la unidad de medida y aproximar a una curva que
de alguna forma es más fácil y que cualquier variable yo puedo tipificar y puedo aproximar a esta curva. Esta curva, cuando ya es tipificada, por lo menos va hasta 4. O sea, tengo así 1, 2, 3 y por lo menos hasta 4. Sabemos que va hasta infinito, pero la tabla nosotros cuando vamos a mirar ahora enseguida, vamos a encontrar de que solamente hasta 4. En la mayoría, en un 99,9% vamos a encontrar de que cuando tipificamos cualquier variable, por más de que yo tenga 1.000.000, 10 millones y tenga 1 o 2 como variable aleatoria registrada, ya no va a interesar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar valores que están entre 4 y menos 4. Bueno, fíjense entonces qué ocurre de esta forma. La tipificación se hace de esta forma. Se hace x, que es la variable que consideramos y que me da el problema, menos mu, que es la media poblacional, sobre sigma. Y acá no vamos a utilizar raíz de n. No usamos luego todavía raíz de n porque en los siguientes casos recién vamos a utilizar. Entonces, esto es lo que yo voy a utilizar para hacer ¿qué cosa? Para que pueda llevar cualquier variable con cualquier unidad de medida y pueda utilizar la tablita que tengo a disposición. Para que entendamos, entonces vamos a mirar nuestros ejercicios. Acá es difícil entender cuando tenemos teoría, pero cuando ya empezamos a hacer eso que tanto les gusta a ustedes, que son ejercicios, entonces ahí van a ver de que es muy, muy fácil. Bueno, entonces ya sabemos cómo viene esto. Ahora, antes de pasar, si esto yo estoy diciendo que es una curva de probabilidad, toda el área encerrada debajo de la curva me tiene que dar igual a 1, ¿sí? Por la teoría de probabilidad axiomática. La probabilidad axiomática me decía que si yo sumo todos los eventos mutuamente excluyentes o sucesos independientes, me tiene que sumar 1. Entonces, si esto suma 1, esta curva es simétrica. ¿Qué significa simétrica? Que este lado, el lado de la derecha en relación al 0 y el lado de la izquierda en relación al 0 son iguales. Eso implica ¿qué cosa? Que esto, la mitad, va a tener 0,50 o 0,5 y la otra mitad va a tener 0,5. Esto necesito saber ¿por qué? Porque cuando utilicemos la tabla vamos a tener que hacer algunos calculitos para poder para poder llegar al resultado final. Bueno, entonces la teoría rápida para empezar. Ahora sí, nos vamos a... y ahí tienen en su librito en la página 41, tienen la ecuación, les dicen donde x va de menos infinito a infinito, ya les mostré esto. Mu está entre menos infinito e infinito también. La varianza está entre 0 e infinito, solamente me va a dar positivo porque está elevado al cuadrado. Y la letra E y la letra Pi, obviamente son valores conocidos, tienen sus igualdades, por decirlo. Página 42, ahí tienen las características, lo que ya acabo de decirles. La curva normal es en honor al matemático Carl Gauss. Es muy aplicado en inferencia estadística, se ajusta a toda la frecuencia, se utiliza para describir comportamiento de una variable continua. Binomial y Poisson eran para variables discretas, este es para variable continua. Tiene un solo pico, este es el pico máximo, y por eso se le dice unimodal. La media, la mediana y la moda coinciden. Eso ya trabajamos en muestra también cuando utilizábamos análisis en términos de simetría. Y es asintótica al eje horizontal, lo que les dije, que la curva no le va a cortar jamás al eje X. Tienen un grafiquito ahí en donde me dice que acá, si yo tengo este es mu, hasta acá y hasta acá, con 1 y menos 1, ya tenemos el 68% del porcentaje o la probabilidad para la ocurrencia de algo. Entre 2 y menos 2, ahí está nomás diciéndome mu más alfa, más sigma. Entonces, es lo mismo que yo tengo acá. En este 1 va a ser ese que tengo ahí, mu más sigma. Para 2 va a ser mu más 2 sigma.
Y para 3 va a ser mu más 3 sigma. Entonces, cada una de ellas ya acumula un porcentaje interesante. Fíjense que entonces en 1 tenemos acumulado el 68% de toda la probabilidad. En 2 y menos 2 tenemos el 95%. Y en 3 ya tenemos más de 99,7%. Eso significa que si yo tengo en los picos o en los extremos, ni ya tiene probabilidad. ¿Por qué? Porque en 3 ya tenemos el 99%. Entonces los otros ya ni hacen caso que le hagamos caso, valga la redundancia, porque ya no tiene importancia. Bueno, ahora sí, vamos a mirar nuestros ejercicios. Página 42. 42, número 1. Entiendan bien, es muy fácil. Al principio les va a costar, pero así como todo, cuesta después, ya es fácil. Tienen que practicar y tienen que ser curiosos. Tienen que preguntar. Datos. Tengo que tener sí o sí como conocido o como conocidas las variables de varianza o desviación típica y la media poblacional. Bueno, entonces fíjense, me dice el número 1. La distribución de salarios de 2.000 trabajadores. Entonces 2.000 viene a ser n igual a 2.000. Este vamos a usar después al final, no en el cálculo, sino en el resultado final. Entonces me dice que tenemos 2.000 empleados. Tiene una media. Entonces, como tenemos 2.000 trabajadores y me habla sobre eso, esa es nuestra población. Entonces me está diciendo, tiene una media, entonces esa es nuestra mu. Mu es igual a 70,00 me dice. No hace falta poner el 00 porque no le va a afectar a nuestro cálculo. Y una varianza. Entonces, varianza, acuérdense que es sigma al cuadrado. Es igual a 36. Yo no uso sigma al cuadrado porque lo que usamos es la desviación típica. Entonces acá yo ya puedo sacar que sigma es igual a ¿cuánto? ¿A qué? Sigma. Ay, ¿por qué se va así? Bueno, está loco. Sigma es igual a 6. Sigma es igual a 6. Ahí tengo. Eso es lo que yo voy a necesitar. Y me dice, supongamos que la distribución es normal. Aproximadamente, y ahí empieza la pregunta. Aproximadamente, ¿cuántos trabajadores? Y fíjense en las preguntas. ¿Cuántos trabajadores? Me dice. No me está diciendo acá cuál es la probabilidad o cuál es el porcentaje. Me habla de cantidad. Entonces vamos a tener que calcular después eso. ¿Cuántos trabajadores ganan 60 o menos? Entonces, probabilidad, la X, que viene a ser ¿qué cosa? Salarios en dólares. Y me dice 60 o menos. Entonces, ¿qué significa 60 o menos? Menor o igual a 60. Menor o igual a 60. Así está. Entonces, eso es lo que me pregunta. Y vamos a hacer ya. Acá tengo dos posibilidades para calcular. Hay gente que está en industrial y en industrial después ustedes van a tener una materia que se llama control estadístico de procesos, que ya pueden ahora tomar como materia de invierno y control estadístico de procesos. Ahí van a empezar otra vez a trabajar con esta distribución y ahí, por ejemplo, puede ser que sea un poco más detallista o un poco más minucioso con los cálculos. Si acá me está diciendo menor o igual a 60, entonces para que yo asegure de que ese 60 influya o entre a formar parte del estudio, necesitaría hacer su límite real. Con su límite real yo aseguro todo. No quiero mostrarles eso porque es un poco más complicado. Entonces, para que se acuerden nomás alguna vez, si tienen buena memoria cuando están dando con otro profesor o profesora, de que se hace de esa forma, para que no digan después, el profe nos dio de esta forma y así tiene que ser, para que ya sepan que se puede hacer de las dos formas. Bueno, entonces,
vamos a tipificar. Esta X para nosotros es variable, pero yo necesito utilizar la tabla, la curva, la tabla y la curva. Como no voy a poder usar, entonces necesito sacar mi Z. Entonces vamos a hacer Z es igual a ¿cuánto? A X menos mu sobre sigma. Y calculamos esto. Entonces Z es igual a X viene a ser este 60. Si usaban su límite real, si me dice menor o igual a 60, ¿para qué incluye? Tiene que ser 60,5. En este caso, voy a usar directo 60. El resultado es nada si hago de una forma o de otra forma. O sea, no va a haber ningún tipo de error. Menos mu vale 70, dividido sigma. Y sigma vale 6. Acuérdense de sacarle sí o sí su raíz. Vamos a calcular esto con 2 decimales. Porque la tabla tenemos en 2 decimales. 60 menos 70 es igual dividido 6. Y me da menos 1,67. Menos 1,67. A ver cuánto me iba a dar si usaba su límite real, por ejemplo. 60,5 menos 70 dividido 6. Me iba a dar 1,58. O sea, muy poca la diferencia. Bueno, entonces vamos a hacer ya esto así. Miren acá. Entonces yo ya tengo en función a z. Entonces ahora ya va a ser z. Menor o igual a ¿cuánto? A menos 1,67. Menos 1,67. Y ¿qué hacemos? Vamos a graficar esto. ¿Cómo graficamos? En nuestra curva normal. Cada ejercicio se hace en forma independiente. La curva tiene que ser algo lindo así porque cuando estamos estudiando nosotros, por ejemplo, para hacer estadístico hay como 30 distribuciones y cada distribución tiene su gráfico. Si yo hago más aplastado, más alargado, lo que sea, son otras distribuciones. Bueno, entonces acá voy a colocar mi 0 y como acá voy a usar ahora el negativo, entonces me voy hacia el lado de la izquierda. Este es 1, este es 2, este es 3 y así como les dije, por lo menos hasta 4. Y ubicamos este 1,67 acá. Este es 1, este es 1,5. Entonces por aquí más o menos está 1,67. Y tengo que mirar qué me dice el signo de la desigualdad. El signo de la desigualdad me dice menor o igual. Entonces, en relación a este es mi límite. Pero después yo quiero saber hacia dónde voy a utilizar mi región de interés. Entonces me dice acá menor o igual. Y si es menor o igual, entonces va a ser esto que tengo acá. Esto es lo que quiere el problema. Esta probabilidad es lo que necesitamos calcular. Bueno, entonces les muestro acá la tablita. Acá. Nueva función. Y ¿dónde tengo? Acá está mi tabla. ¿Ven mi tabla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Profe. perfecto. Entonces, fíjense acá. Esta tabla se usa de esta forma. Fíjense. Acá, porque si ustedes ponen tabla Z en internet van a encontrar montones de tablas diferentes. Entonces, tenemos que saber cuál o cómo usar. Ahora en el examen no vayan a usar otro porque les puede complicar la existencia. Fíjense acá que este eje es mi eje Y y es 0. Y acá me dice Z. Entonces me está diciendo que acumula la probabilidad en relación al eje 0. ¿Qué significa eso? Que lo que yo tengo acá, y fíjense, por ejemplo, me dice de 0 hasta, no sé, 1,25. Entonces fíjense,
Acá yo tengo en mi columna, tengo un numerito y un puntito y otro número. Esto me está diciendo que es el entero, este es su primer decimal y este es su segundo decimal. O sea, en la columna tengo el entero, un decimal, el décimo, y el centésimo está acá en la fila. O sea, si yo necesito, por ejemplo, 1,25, entonces me voy a ir acá, 1,25 y me voy a buscar el 5. Y fíjense, acá está. Y tengo un puntito adelante, eso significa que es 0,3944. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quería saber cuánto es la probabilidad de 1 hasta 1,25, entonces mi probabilidad es de 0,3944. Y si se fijan también, más abajo, hasta dónde se va el... A ver si puedo achicar esto. Ahí está. ¿Hasta dónde se va el numerito? Fíjense, tengo 3,9 y acá es 9. 3,99. Por eso era que les decía que va por lo menos hasta 4. Y fíjense que cuando es 4 ya es 0,50. A partir de 3,40, 3,30, 3,1, 3,10 o lo que sea, ya prácticamente es 0,5. Por eso era que les decía que cuando tenemos 3, ya acumula por lo menos el 99%. Y eso es lo que estamos viendo acá también. Acumula en relación a la curvita. Bueno, ¿cuánto nos dio a nosotros que necesitaba el problema? ¿Cuánto decía que era? 1,67 parece que era, ¿verdad? Sí, profe. 1,67. Sí, profe. Entonces, vamos a buscar acá 1,67. 1,6 y nos vamos hasta el 7. 1,67. Acá está el numerito. 1,67. Y ahí hacemos la intersección, por decirlo. 1,67. Posible ya, solamente 10 minutos tenemos ya. 1,67. 0,4525. 0,4525. Bueno, acuérdense de eso. Vamos otra vez a nuestra pizarra. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo en la gráfica? En la gráfica a mí me da, fíjense, este es mi igual a 0. ¿Se acuerdan que acumulaba en relación al 0? Entonces, ese 0,4525 es esto que tengo acá. Y esto a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es esta colita. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Y es fácil, ¿por qué? Porque ya les dije que la mitad de la curva vale ¿cuánto? 0,5. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a sacarle esta parte que me da la tabla y ahí voy a tener lo que yo quiero. Entonces voy a hacer 0,5. Siempre que la región que me interesa a mí queda en la cola, vamos a tener que restarle de 0,5. Si no le cachan, entonces acuérdense de eso. Menos 1,67. El negativo solamente para la ubicación en el gráfico. No hacemos regla de los signos ni nada de esas cosas. Entonces acá voy a tener 0,5 menos y el área de 1,67 que sacamos de la tabla, que es 0,4525. 45,25. Y hacemos la diferencia. Menos 0,5. Y me da 0,0475. 0,475. Esa es la probabilidad de que encontremos que alguien gane menos de 60%, de 60 dólares. No me dice semanales, menos de 60 dólares. Pero ¿qué me decía mi problema? Mi problema me decía cuántos trabajadores.
Entonces, como este es un promedio, yo puedo multiplicar por la cantidad de trabajadores que tengo ahí, que es 2000. Y voy a tener en cantidad más o menos cuántos son las personas que ganan menos de $60. Entonces multiplicamos por 2000. Y tengo justito 95. Entonces, ¿qué significa? Que de las 2000 personas que trabajan en esta empresa, aproximadamente 95 personas ganan menos de $60. Eso es lo que está queriendo decir este resultado. Tenemos que decir aproximadamente. ¿Por qué? Porque esto nunca va a ser exacto. Es un número para tener un indicativo, pero no va a ser algo que garantice situaciones reales, por decirlo. 95 personas. Como yo tengo mi probabilidad, entonces multiplicamos por la cantidad y tenemos ahí en números. Ya no es un número. Bueno, perfecto. Espero que estén entendiendo. Vamos a ir abriendo un poco más el paraguas. Después me dice en la B, ¿cuántos trabajadores ganan? ¿Cuántos trabajadores ganan 82 o más? Entonces acá va a ser ¿cuánto? X mayor o igual a 82. Fíjense cómo es interesante las clausulitas en forma de letras o de expresiones que me sale para que yo pueda saber hacia dónde hacer mis gráficos y todo lo que implica el cálculo. Bueno, entonces tipificamos. Va a ser Z es igual a, me dice X, mi X vale 82. Si hacía acá con límites reales, iba a ser 81,5. ¿Por qué? Porque si me está diciendo mayor o igual a 82, entonces para asegurar tengo que correr por lo menos uno menos. Límites reales nosotros usamos y siempre les expliqué para qué se usaba eso también. Que si tenemos problemas en los instrumentos de medición, el límite real viene a asegurar o me garantiza de que ese número entre en el cálculo. Si acá hacía mi límite real y acá me está diciendo mayor o igual, tengo que correr medio hacia la izquierda. O sea, voy a tener 81,5. En este caso, para no complicar la existencia, entonces usamos directamente el numerito que tenemos acá. 82 menos, ¿cuánto? Menos 70. Eso no cambia. Dividido 6. Y calculamos esto. 82 menos 60 menos 70. 82 menos 70. 12 dividido 6, 2. Me da 2. Entonces ponemos ¿qué cosa? 2.00. ¿Por qué 00? Porque usamos dos decimales en la tablita. Entonces acá va a ser P, vayan anotando porque tenemos menos de 4 minutos. Z mayor o igual a 2. Así. Hacemos ¿qué cosa? Nuestra curvita para saber cómo queda la región que me interesa a mí. Vamos a hacer rápido para... O sea que sale muy feo esto. Ustedes tienen que usar ese... Por ejemplo, lo que yo les mandaba a hacer cuando estábamos en clase, cuando les sale muy feo, es calcar de la hoja de cálculo esa curva que está ahí. Entonces acá tengo 0, 1, 2, 3 y 4. Tienen que tratar de cerrar este, que no esté tan alejado de este. Entonces acá está mi 2, fíjense. Este es 2. ¿Por qué 2? Porque eso es lo que me salió en el cálculo. 2. Entonces acá va a ser ¿cuánto? Y me dice mi signo de desigualdad mayor o igual. Entonces si es mayor o igual, esta es nuestra región de interés. Región de interés significa que es lo que necesitamos o lo que queremos. Entonces es igualito a este, solo que está del otro lado. ¿Cuánto vale todo esto? Todo esto vale 0,5. ¿Y qué me va a dar la tabla? La tabla me va a dar esta parte que tengo acá. ¿Por qué? Porque está en relación al 0 la acumulación en la tabla. Entonces, como queda en la colita también, del otro lado va a ser 0,5 menos el área de 2.
menos el área de 2. Así. Es igual a 0,5 menos, y buscamos en la tabla rápidamente cuánto me da eso. A ver, ¿dónde está la función? Nuestra tabla está acá. Entonces, fíjense, acá tengo 2. 2,00. 2,0 y 0. 0,4772. 0,4772. Y nos vamos otra vez a nuestro cálculo. Entonces va a ser 0,5 menos 0,4772. Esto van a usar mucho ustedes, así como les dije, la gente que está en industrial. Los otros ni van a pensar más de esto. 0,5. 0,0228. Esa es mi probabilidad. ¿Y qué me decía mi pregunta? ¿Cuántos trabajadores? Entonces multiplicamos también por 2000. Se va a cerrar. Entramos otra vez. No, es que no, se van a ir ya, es más. 45,6. Entonces, aproximadamente 46 personas ganan salarios mayores a $82. Esos son los capos, los jefes, así como nosotros, que ganamos mucho más. Y fíjense cómo son los extremos, o sea, siempre va a ser mucho menos en probabilidad. ¿Por qué? Porque acá tenía menos de 1% y acá tengo menos de 2%. O sea, 2,28% y acá tengo ¿cuánto? 4,75%. Poquísima es la probabilidad.